están constituidos por sustancias de diversas clases. El agua que sale del grifo, el vidrio del vaso, el traje de esta niña, el mármol de la mesa. Todos estos cuerpos son de naturaleza muy distinta. Ciertas sustancias, como el hierro de la hoja del cuchillo, no se pueden descomponer en otras más sencillas. Lo mismo sucede con el aluminio de las cazuelas. El hierro y el aluminio son sustancias simples. En cambio, hay sustancias que se pueden descomponer en otras. Esta cerilla se está transformando en carbón y un gas invisible que pasa a la atmósfera. Si ponemos vinagre en un vaso y le añadimos bicarbonato, se produce una efervescencia debido a que el bicarbonato se transforma, desprendiendo un gas llamado anhídrido carbónico. Los cuerpos que se pueden descomponer en otros más sencillos reciben el nombre de sustancias compuestas y los químicos conocen miles de ellas. En cambio, solo existe un centenar de cuerpos simples. En esta cocina hay varios cuerpos simples: el cobre, el aluminio, el hierro y la plata. También es un cuerpo simple el oro del anillo y el mercurio del termómetro. Estos globos están llenos de un gas llamado hidrógeno. El hidrógeno es también una sustancia simple. A este centenar de sustancias simples que existen, los químicos les dan el nombre de elementos. En esta tabla están anotados todos los elementos. Para no tener que escribir los nombres completos, a cada elemento se le asigna una letra o un grupo de 2 letras. A estas letras se les llama símbolo, porque simbolizan al elemento en cuestión. El símbolo es en realidad una abreviatura. Los elementos o sustancias simples están formados por unas partículas pequeñísimas, tan pequeñas que no se pueden ver ni con los más potentes microscopios. Estas partículas se llaman átomos y son indivisibles por medios químicos. Un átomo de hierro, por ejemplo, es la cantidad más pequeña de hierro que podemos imaginar. No es posible hacerla menor. Un elemento químico o cuerpo simple está constituido por billones de átomos iguales entre sí, pero diferentes para cada elemento. Los átomos de hierro son distintos de los de oxígeno. Estos difieren de los de hidrógeno. A su vez, los átomos de nitrógeno se distinguen de todos los demás. No hay 2 elementos que tengan los átomos iguales. Puesto que hay 100 elementos químicos o sustancias simples, habrán también 100 clases diferentes de átomos, una clase para cada elemento. Los átomos no son en realidad como estas bolitas que aparecen en la pantalla. Los átomos tienen una estructura a veces muy complicada. Veamos cómo está formado el átomo más sencillo que existe, el de hidrógeno. En el centro hay una partícula llamada núcleo. El núcleo está cargado con electricidad positiva. Separado del núcleo hay otra partícula aún más pequeña llamada electrón. El electrón está cargado de electricidad negativa. El núcleo atrae al electrón, pues las cargas eléctricas de signo contrario se atraen. Pero el electrón no cae sobre el núcleo porque no está quieto, sino que gira alrededor del núcleo a gran velocidad, describiendo una órbita. El hidrógeno tiene el átomo más sencillo que cabe imaginar, pues solo tiene un electrón en órbita y una sola partícula positiva en el núcleo. Esta partícula se llama protón. Hay otro elemento químico formado por átomos también muy sencillos. Es el helio, en cuya órbita giran 2 electrones, cada uno cargado de electricidad negativa. El núcleo del átomo de helio está formado por 2 partículas iguales a las que tenía el núcleo de hidrógeno, o sea, 2 protones. Pero además tiene 2 partículas sin carga eléctrica y que se llaman neutrones. El átomo que sigue en sencillez al de helio es el de litio, que tiene 3 electrones, 3 protones y 4 neutrones. En resumen, los componentes principales de los átomos son los electrones que están en la periferia y llevan carga negativa, los protones en número igual al de electrones y con carga eléctrica positiva, y finalmente los neutrones que no tienen ninguna carga eléctrica. Hay átomos muy complicados, como el de uranio, que tiene un núcleo formado por 146 neutrones y 92 protones, y en órbita hay, naturalmente, 92 electrones girando en 7 capas o niveles distintos. Los elementos químicos se encuentran raras veces libres a nuestro alrededor. La mayor parte de las sustancias que conocemos están formadas por la unión de 2 o más elementos diferentes. El agua es la unión de un átomo de oxígeno con 2 de hidrógeno. La sal de cocina o sal común consta de un átomo de cloro y otro de sodio y técnicamente recibe el nombre de cloruro sódico.
El mármol de la mesa está formado por la agrupación de 3 elementos diferentes, ya que consta de un átomo de carbono, 3 de oxígeno y 1 de calcio. Desde el punto de vista químico, el mármol es, en realidad, carbonato cálcico. Pero hay otras sustancias como la madera o el papel que tienen una estructura todavía más complicada. A veces se unen átomos de 4, 5 o 6 elementos diferentes. El aceite, por ejemplo, está constituido por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno y forma largas cadenas de más de 50 átomos cada una. Pero existen muchas sustancias más complicadas todavía que el aceite. Las materias que forman parte de los seres vivos son agrupaciones de varios millares de átomos. Muchas de estas sustancias tienen una estructura complicadísima, todavía desconocida para nosotros, y los químicos descubren constantemente nuevos productos en los laboratorios de investigación.